Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias online que estamos organizando desde Casa Club. Hoy contamos con la presencia de John Zamácola. John, además de amigo y miembro junior de Casa Club, es manager de contabilidad y reporting de BBVA y nos va a hablar de una forma inteligente de invertir nuestros ahorros, que es la gestión pasiva. Que bueno, primero agradecer a Casa Club, ¿no? Esta iniciativa, estas sesiones que están organizando día a día. La verdad que seguro que es un esfuerzo también para ellos, pero bueno, se trata de que se mantenga el espíritu de Casa Club, ¿no? Pues hay que mantener el poder adquisitivo pues a lo largo de los años, ¿no? Evidentemente nuestros ahorros, si no los movemos y no invertimos en ellos, véase en depósitos, en renta fija, renta variable, pues no crecen y evidentemente estamos perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Con lo cual, es evidente, vamos a ir viendo datos del pasado, como no podía ser de otra forma, porque no nos aventuramos a hacer predicciones o modelos, pero bueno, lo que se suele decir habitualmente, ¿no? Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras, y eso es cierto, pero no tenemos otra forma de analizar, al menos de forma objetiva, el mundo de la inversión, ¿no? Y hay muchísimos datos, los iremos viendo. Básicamente son los excedentes que la seguridad social obtiene, ¿no? Tras pagar en pensiones y subsidios y tras haber ingresado las cotizaciones del IRPF. Y veis que a partir del año 2000, que es cuando se crea el fondo y se dota de provisiones, básicamente en los buenos años de la economía española, pues crece hasta los 65.000 euros, 65.000 millones de euros aproximadamente, ¿no? Fruto también de las inversiones que hace el fondo de reserva en renta fija, en bonos españoles, básicamente, y alguno europeo, pues oye, vemos una evolución positiva hasta el estallido de la crisis. De los últimos años, para pagar las pensiones, pues hemos tenido que recurrir a los presupuestos generales del Estado o a préstamos que ha otorgado Hacienda. Tasas de reemplazo o el porcentaje que nos queda tras jubilarnos del último salario, ¿no? Y fijaos que prácticamente el 80% en España se recibe de esta pensión, ¿no? Del último salario que hemos tenido. En cambio, en la zona, bueno, en la media europea, digamos que está en torno a 40-45%, con lo cual aquí, evidentemente, pues, o en España cambia algo drásticamente, que evidentemente está en manos de mucha gente, incluso de nosotros mismos cambiarlo, o el tema pinta muy mal, ¿no? Fijaos que para solucionar se nos puede ocurrir es, evidentemente, incentivar el ahorro privado, eso es evidente, ¿no? Pero incluso debe haber reformas más estructurales, que la economía crezca, igual que antes del estallido de la crisis, que crezca además incluso en sectores muy, muy competitivos, ¿no? La tecnología, biosanitario, etcétera, ¿no? Porque eso va a garantizar salarios e ingresos mucho más altos. Esto es la pregunta del millón, ¿no? ¿Y tú de quién eres? ¿Activo o pasivo? Pues la verdad es que hay todo depende, ¿no? Como con esta vida. Bueno, ¿qué es la gestión activa, no? Relativos de empresas, analizan qué acciones invertir, en qué más, bueno, siempre hay que tener en cuenta, y esto afecta tanto a la inversión pasiva como activa, ¿no? Sabemos que los mercados a largo plazo son alcistas. ¿Por qué? Porque básicamente, a día de hoy, en el precio de cada una de las acciones de la bolsa, se reflejan los dividendos futuros que van a pagar esas empresas y las ganancias, el crecimiento en ganancias año a año que van a tener esas empresas, ¿no? Aquí vemos una comparativa entre la gestión activa y la pasiva. La pasiva también la he llamado indexada porque realmente es la misma idea, ¿vale? La indexada significa que el fondo donde invirtamos pues sigue un índice, ¿no? Y la gestión pasiva también, digamos que tiene cierta heterogeneidad, sobre todo en qué índices estamos invirtiendo, en qué índices bursátiles, y la verdad es que se compran todos los activos que estén en ese índice, ¿no? Por ejemplo, en el caso del español, el habitual, el IBEX 35, pues las 35 empresas más grandes, ¿no? Bueno, aquí veis en la gráfica, veis tres índices que son índices mundiales, se utilizan muchísimo por los inversores pasivos y que reflejan muchísimos activos y muchísimas empresas, ¿no? Bajo estos
índices. Fijaos, el primero es el MSCI World, que básicamente aquí hay más de 1.000 empresas de todo el mundo, las más grandes por capitalización bursátil. Y básicamente están las empresas de todos los mercados desarrollados, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, de Japón y de otros países, ¿no? Desarrollados. Tenemos el índice MSCI Emerging Markets, que es justamente lo contrario, ¿no? Digamos que los países que más pesan pues son Brasil, son Corea del Sur, etcétera, y China, evidentemente. Y luego tenemos un último índice que es el MSCI All Countries, ¿no? Digamos que es una mezcla de las dos anteriores. Y los resultados que obtienen estos índices, ¿vale? Estos son índices sin tener, no son fondos como tal, con lo cual pues, a esto hay que añadirle el coste, ¿no? Bueno, esta es la situación ya más en España, ¿no? Y la verdad es que el IES todos los años suele publicar un estudio donde analiza el comportamiento de los fondos y de los planes de pensiones de España y las conclusiones que sacan pues son sorprendentes, ¿no? Lo que pasa que ya como lo sacan todos los años, pues ya más o menos sabemos un poco las conclusiones, pero fijaos que ese 2,67% significa que durante esos 15 años los fondos de inversión que están disponibles para particulares pues han rentado año a año un 2,67%. Lo que pasa es que si lo comparamos con, pues, por ejemplo, el bono español a 10 años, pues vemos que la rentabilidad de ese bono español es un 3,88%. Fijaos que estamos comparando fondos de inversión de todo tipo que invierten tanto en renta fija, renta variable, con un producto de renta fija que a priori tiene muchísimo menos riesgo y además es renta fija soberana, con lo cual pues esta comparativa como tal no es muy objetiva, ¿no? Si comparamos los fondos de inversión con la rentabilidad obtenida en estos 15 años del IBEX 35, pues prácticamente es el doble, ¿no? Un 5,07 año a año, con lo cual, bueno, esto es un estudio que la verdad es que es súper interesante y se hace muchísimo en el sector y es el análisis de persistencia. Esto significa que analizan el comportamiento de una serie de fondos en un plazo, se quedan con los ganadores, con quienes han podido batir el índice de referencia y a partir de ahí los vuelven a analizar, ¿no? En los siguientes años. Es que en este caso el estudio está centrado en empresas americanas, el índice de referencia es el Standard & Poor's 500 y básicamente este análisis lo hacen en distintas categorías, ¿no? En empresas de gran capitalización, que veis ahí a la izquierda, empresas más pequeñas, en real estate, en fondos internacionales, etcétera, ¿no? Y la primera gráfica, la que aparece en la izquierda de cada categoría, pues analizan la muestra en sí de los fondos, ¿no? Pues en el caso de la large cap o capitalización grande, pues fijaos que han cogido 938 fondos americanos y en los 3 años, desde el año 13 al 16, 90 han sido capaces de obtener mejor rentabilidad que el Standard & Poor's 500, ¿no? Que el índice de referencia. Solamente 99. Desde el 2016 al 2019 he vuelto a analizar el comportamiento de esos fondos y ninguno es capaz de obtener la rentabilidad del índice de referencia, con lo cual esto nos va a pasar probablemente, y lo vemos en la gráfica, en mayor o menor medida en todos los sectores, ¿no? Salvo en algunos particulares. Fijaos que en el caso de real estate, por ejemplo, pues es donde más proporción de gestores que lo hacen mejor tenemos, ¿no? Fijaos que de 79 fondos en los 3 primeros años, 16 son capaces de batir al índice de referencia y a partir de los 3 próximos años solamente 6 son capaces de batir ese índice de referencia. No es un porcentaje muy amplio y tenemos que tener en cuenta que probabilidades tenemos de esos 79 fondos, pues elegir esos 6 que lo pueden hacer mejor. Pero bueno, es verdad que en ciertos mercados más ilíquidos quizá o donde no hay mercados pues, con tanta participación y tanto volumen de negociación, pues es más fácil, ¿no? Ganar y batir al índice de referencia. Esto es una comparativa del coste que tienen los fondos en todos los países. Y veis que, bueno, en el caso de España estamos a la cola en cuanto al coste. Tenemos los costes en torno al 1,83% al año y la erupción de empresas fintech, ¿no? Son empresas que
que se apalancan mucho en la tecnología, con un asesoramiento, digamos, a distancia. Quizá ahí pierde respecto a la gestión activa, pues porque evidentemente en épocas malas donde los mercados son bajistas, pues hay ciertos inversores que lo pueden pasar mal sin ese asesoramiento tan cercano, pero es una opción súper barata, ¿no? Al reducirse drásticamente los costes de estas empresas fintech. Y luego también con la irrupción de los robo-advisors que básicamente ayudan un poco a los inversores a mantener un asset allocation o una alocación que significa que básicamente cuánta parte de renta fija y cuánta parte de renta variable tenemos en nuestro portfolio, pues los rebalanceos y demás operativa que no aportan mucho valor, pues los suelen hacer anclados en la tecnología. Desde el año 2008, incluso mucho antes, pues la gestión pasiva va a marchas forzadas y está ganando muchísimo terreno a la gestión pasiva. Fijaos que ya prácticamente en el año 2018 prácticamente está a la par, ¿no? Y aquí veis una gráfica, voy a mostrar ahora mismo dos que son relacionadas un poco con las últimas semanas y con el comportamiento que ha habido en los mercados por el COVID-19. Y esta, la verdad es que me llamó mucho la atención. Era un artículo en Bloomberg donde lo titulaban Wall Street entra en pánico mientras las familias se dedican a comprar o se dedican a ir de rebajas, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso el caso, ¿no? Veis que, bueno, hay tres barritas de distintos colores. El azul es de una empresa, de una gestora de las más importantes, como las tres que vamos a ver, y bueno, y es un ETF o un fondo cotizado que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y es principalmente un fondo que está a disposición de clientes institucionales, ¿vale? Generalmente quienes invierten aquí pues es la banca de inversión, gestores que tienen clientes grandes, etcétera, ¿no? Y los otros dos fondos también son gestoras de las más grandes de Estados Unidos y del mundo. Lo que pasa es que los clientes que tienen son generalmente particulares, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, pero sí que se caracterizan por bueno, gente que suele invertir sus ahorros y que los tiene ahí para cuando se jubila, ¿no? Y son esos dos fondos que realmente ambos tres replican el mismo índice, ¿vale? Con lo cual es el mismo producto, es el mismo fondo, pero en tres gestoras distintas. Y fijaos que en el día 6 y 9 de marzo, curiosamente ocurre algo que generalmente no suele ocurrir, que mientras que los clientes institucionales, que son esa barrita azul que comentábamos, están vendiendo sus posiciones, porque si la barrita está hacia abajo quiere decir que están vendiendo ese fondo constantemente durante ese día. Es normal que la barrita sea más grande porque ese fondo tiene más operativa, pero mientras que ahí hubo ventas, en los dos fondos hubo compras, ¿no? Con lo cual, aquí un poco vemos que los objetivos probablemente de unos y otros no sean exactamente iguales y ahí puede haber incluso oportunidades, ¿no? Porque evidentemente el mercado es una visión colectiva que tenemos todo el mundo y eso pues de vez en cuando da una serie de oportunidades a los que, bueno, a los que más vivos pueden estar en determinado momento. Y esta gráfica también está, la verdad es que es súper interesante, muestra de una forma súper clara todas las recesiones y las crisis que ha habido en 150 años, principalmente desde la prisma de Estados Unidos, porque evidentemente en esos años no había mercados activos aquí y es donde más datos suele haber. Pero fijaros que en el año, por ejemplo, 1910 hasta los años 20 más o menos aproximadamente, pues ahí hay más de 15 años de mercado bajista, ¿no? Principalmente por la Primera Guerra Mundial y por la gripe, ¿no? La gripe española que le llaman ellos. Pero fijaos que quizás sea el caso más asimilable al COVID-19, a lo que estamos viviendo, ¿no? Sin ser crisis económicas en un principio, ¿no? Sin ser crisis financieras como tal, pues como podría ser el caso del 2008-2009, pues sí que desencadenan una recesión, evidentemente, porque afecta a toda la economía, ¿no? Y esto duró muchísimos años y, evidentemente, quien tuvo la mala suerte, por así decir, de invertir al comienzo, pues no se recuperó hasta pasados muchos años, ¿no?
Bueno, evidentemente el caso de los Decade que pone ahí, que es la gran crisis financiera de 2008-2009, pues un poco pasó lo mismo, ¿no? Una serie de años donde el mercado no es alcista, pero fijaos que el resto de los 150 años el mercado tiende al alza y es un poco lo que nos venía a decir Jack Bogle en su estudio, ¿no? Que básicamente batir esta tendencia es muy... Bueno, el asset allocation lo he introducido un poco antes, básicamente es, y en el gestor, en la gestión pasiva es fundamental, ¿vale? Es un poco decidir precisamente cuánto riesgo queremos asumir y cuánto de nuestro dinero vamos a dedicarle a la renta variable, que son acciones, y cuánto a la renta fija o a otros productos, ¿no? Quizá con menos riesgo. Pues para que, como ese señor, estemos tranquilamente disfrutando de un buen día en el parque, pues evidentemente hay que tomar ese tipo de decisiones y generalmente suelen ser en función de la edad de cada uno, pero también de la situación de su patrimonio, de otras variables, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí muy rápidamente he hecho dos simulaciones donde invirtiendo 1.000 euros cada 6 meses, pues tanto en el IBEX 35 como en el PURS se pueden conseguir rentabilidades muy altas, ¿no? Es verdad que el plazo son unos 20 años, pero veis que más allá de los altibajos que puedan tener los índices, pues teniendo esa recurrencia de inversiones nos beneficiamos de periodos en los que la bolsa está alta y periodos en los que generalmente también la bolsa esté baja. Y la gestión pasiva se caracteriza por no hacer muchísimo caso al día a día, a los mercados, a las noticias, y lo que recomiendan los entendidos es que se haga fraccionado o parcelado, precisamente para aprovechar esos momentos en el que el mercado pueda estar más bajo y coger tendencias más alcistas, pero evidentemente no aconsejan hacer market timing y estar eligiendo en el momento, ¿no? Porque nunca realmente sabemos el momento en el que va a ser bueno o malo para invertir, ¿no? Si recibimos una herencia, pues probablemente y la bolsa vaya creciendo durante 5 años, nos va a parecer el peor momento de la historia, y si está bajando un 50 o un 30% como ahora, pues también nos va a parecer malo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se trata de tomar ese tipo de medidas, ¿no? La forma de instrumentarlo lo hemos comentado, pues a través de fondos indexados o ETFs que desde hace muchos años, desde hace más de 5 años en España, están disponibles para todo el mundo. Una máxima es diversificar, pero ya veis que con índices mundiales, como hemos visto antes, donde realmente se participan muchas empresas, muchas acciones, pues básicamente el riesgo de que todas esas empresas a largo plazo vayan mal es cero prácticamente, aunque es verdad que nada está garantizado, pero por lo que ha pasado en la historia, pues es así. Minimiza los impuestos, pues evidentemente hay instrumentos para ello, ¿no? Como pueden ser los planes de pensiones indexados, y la verdad es que es un instrumento muy bueno para invertir y diferir el pago de impuestos. Simplifica, que se refiere básicamente a tener índices muy globales en lugar de ir analizando índices de ciertos países, descartar algunos, etcétera. No tiene mucho sentido hacerlo así. Además, en índices globales siempre van a ponderar los países más desarrollados, ¿no? Queramos o no. Y el último consejo que suelen dar es mantener el rumbo, stay the course. Es un poco el lema de muchos inversores pasivos, y estos últimos días, estas últimas semanas, pues hay mucha gente que todavía este lema lo tiene más presente, ¿no? Aunque es mucho más difícil de mantener. ¿Qué opinas de los robogestores que funcionan con inteligencia artificial? ¿Sustituirán a los gestores? ¿Tienen mejor performance a día de hoy? Vale, los robogestores o robo-advisors generalmente lo que suelen hacer es automatizar una serie de procesos que suelen tener tanto los gestores activos como pasivos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes una cartera, un portfolio de un 60% de acciones y un 40% de renta fija, ¿no? De bonos americanos, por ejemplo. Y es posible que a lo largo de un año, pues las acciones hayan subido muchísimo, con lo cual ya ese porcentaje de 60-40 ya no se cumple, ¿no? Y entonces lo que hacen los robo-advisors, por ejemplo, es ese rebalanceo, ¿no?
digamos que venden acciones hasta quedarnos en el portfolio en un 60% y compran bonos. Y esto lo que persigue es básicamente reducir un pelín la volatilidad o el riesgo que pueda tener las acciones. Como tal, en los robo-advisors no te van a decir, oye, tienes que invertir pues en esta acción o en otra, ¿no? Algunas es verdad que te lo pueden hacer, pero no es aconsejable porque precisamente ya nos iríamos de la gestión pasiva, ¿no? Y nos iríamos a una gestión semi-activa, si se puede decir, ¿no? Con lo cual, ¿tienen mejor performance? Pues probablemente tengan mejor performance que los gestores activos puros o que la media de los gestores activos puros, porque hay muy buenos gestores activos. Pues como hemos visto en los estudios, hay ciertos fondos que baten sistemáticamente al benchmark, pero son muy poquitos, ¿no? La realidad es esa. Juan García, maestro, buenas tardes. ¿Hay riesgo de que se esté produciendo una burbuja en la gestión pasiva? Vale, es una buena pregunta y mucha gente lo hace. Y además hemos estado viendo pues mucho crecimiento, ¿no? En los últimos años. Pues evidentemente nadie sabe la respuesta, ¿vale? Sí que hay un riesgo y es que las gestoras, que en manos de muy pocas gestoras, pues esté la propiedad de muchas de las empresas, ¿no? Ponía el caso de Google, pero en las empresas más grandes de Estados Unidos, prácticamente en torno al 15-20% del accionariado está en manos de estas gestoras que realmente tienen derechos de voto como tal y es verdad que tienen una serie de políticas de votación muy claras y generalmente son muy activistas, pues velan un poco por el bien de los inversores, pero bueno, ahí sí que puede haber cierto riesgo sistémico, ¿no? Pero en realidad, a nivel de precios, estamos viendo a día de hoy precio y sin tener en cuenta COVID, ratios de price earning, no los más bajos de la historia, pero tampoco los más altos, ¿no? Que sería un poco lo que ocurriría en caso de burbujas. Y como tal, no es que esté creciendo muchísimo, o sea, imaginaos que no existiera la gestión pasiva, eh, pues más o menos nos mantendríamos en niveles de inversión muy parecidos a los que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues comentábamos un 4 billones de dólares en caso de pasiva y otros 4 en activa, ¿no? Pues estaríamos hablando de cifras muy parecidas, con lo cual yo considero que no hay realmente una burbuja como tal. Si hay una burbuja no sería por la inversión pasiva, sino en general pues por otros temas, ¿no? Como en el pasado ha ocurrido con el sector inmobiliario o con la subprime, etcétera. Gracias. Alex Urcola, muy interesante. Gracias, Alex. Si tuvieras que apostar ahora mismo por un par de índices, vale. Yo, mira, si queréis os cuento mi caso. Es verdad que, bueno, todos hacemos pinitos con ciertas acciones, incluso, pues, bueno, en el pasado sí que he tenido las típicas, los bancos, etcétera, ¿no? Y Telefónica y demás. En los últimos años, pues como evidentemente primero no ha habido buenas sensaciones ni buenas rentabilidades con esos activos y he descubierto este mundo, pues la verdad es que pues me he ido a índices más globales, ¿no? Por ejemplo, el caso que veíamos antes de MSCI World y Emerging Markets, la verdad es que teniendo un horizonte temporal más de 15 años o 20 años, no nos debería dar ningún miedo, ¿no? Entrar en esos índices. No me gusta entrar en los americanos porque probablemente, pues oye, a día de hoy los europeos y el japonés, por ejemplo, están muy, muy baratos, pero nadie quiere entrar en ellos y por eso se mantienen muy estancos. Y en el americano no pasa eso, pero esto no quiere decir que en los próximos 10 años esto no ocurra, ¿no? Con lo cual, siempre os recomendaría índices globales, ¿no? Y en la presentación teníamos 3 casos y quizá tener un poco de cuidado con emerging markets porque tiene más volatilidad y a corto plazo nos podemos asustar. Gracias. En una situación como la actual, ¿qué composición de inversión recomendaría con vista a medio plazo? ¿Porcentaje de gestión pasiva y cuánto al resto de inversiones? Bueno, la gestión pasiva, o sea, fijaros el cuadro de persistencia que veíamos antes, donde analizábamos varios sectores. Prácticamente la conclusión que se saca de ahí es que si queremos invertir en empresas cotizadas, empresas que están en bolsa y que las puede comprar cualquiera,
es mejor la gestión pasiva a lo largo del tiempo ha tenido un mejor comportamiento, ¿no? Con lo cual, ahí sí que os recomendaría que no os aventuréis a ser el próximo Warren Buffett, porque probablemente nos pueda salir mal, ¿no? Pero evidentemente con un porcentaje muy bajito de nuestros ahorros, oye, siempre se puede hacer, y mucha gente suele decir, ¿no? Pues oye, pues un 5% lo tengo pues porque creo que tal acción va a subir o va a bajar, ¿no? Y más allá de lo que es el mercado más líquido de las bolsas y demás, pues ahí veis que hay varios sectores como private equity que sí que hay ciertos gestores que lo pueden hacer mejor que otros, ¿no? Lo que pasa es que la oferta suele ser menos variada y más difícil de acceder para el cliente particular, por así decir. Con lo cual yo os diría que más del 90% de vuestro portfolio tiene que ir enfocado a la gestión pasiva, ¿no? Bajo mi punto de vista. Gracias, Francesco. Es raro que pueda ocurrir que en 10 años el mercado no se recupere, ¿no? Pero puede ser y cuando empecemos nos puede tocar, ¿no? Con lo cual, por eso se suele recomendar que empecemos poco a lo mantengamos. Es difícil saber si el mercado ha tocado fondo a día de hoy o no, ¿no? Pues el mes pasado había en los índices mundiales bajadas del 35% respecto a los últimos máximos y es difícil, ¿no? Pues porque nadie sabe si va a haber rebrotes, si va a haber más periodos de confinamiento en el resto de países, con lo cual os recomendaría que empezásemos poquito a poco. Gracias, Jesús. ¿Qué opinas de las hedge funds? A ver, las hedge funds como tal es gestión activa, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Hay poquitos hedge funds que a lo largo de muchos años lo hayan hecho mejor que el índice de referencia, ¿vale? Con lo cual, volvemos un poco a lo mismo. Elegir cuál va a ser es muy complicado, ¿no? Pero es verdad que hay ciertos hedge funds que lo hacen muy, muy bien. Pues recientemente están saliendo muchos artículos del gestor Jim Simons con su hedge fund Renaissance y bueno, tiene alguna más para empleados y demás, pues sistemáticamente durante más de 20 años ha conseguido obtener rentabilidades superiores al 15-20% y antes de costes, porque tienen costes brutales, pues antes incluso de 40% anual, que es una barbaridad, pero esto es como si nos queremos comparar jugando a fútbol con Messi, ¿no? Evidentemente no vamos a estar a su nivel y que podamos elegir a ese hedge fund y que lo haga bien durante los próximos años es prácticamente imposible saber cuál va a ser, ¿no? el caballo ganador que nos recomendarían. Bueno, pues no sé si ya hemos prácticamente agotado el tiempo y muchas gracias por vuestra participación. Veo que habéis estado activos y de verdad que cualquier cosita que necesitéis os he dejado ahí mi email y podéis contactar conmigo para lo que queráis, que estaré encantado de atenderos y de charlar con vosotros.